Amén, mis amados. Dios le bendiga rica y abundantemente en esta preciosa noche, hoy 10 de julio. Vamos ya por el capítulo 16 de segundo libro de Samuel. Hoy tenemos un tema muy importante que me gustaría que usted se lo aprenda, porque realmente este tema está todo el capítulo. Y yo quisiera que usted pueda disfrutarlo, que usted lo pueda digerir y vamos a mirarlo de manera detallada, pero simple, para poder entender. El tema de esta noche se llama la prueba del camino. Oiga, oiga, oiga esto. La prueba del camino. Humillación, traición y esperanza. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuál es la prueba del camino? ¿Cuál es la prueba del camino? Humillación, traición y esperanza. Exactamente. Quiere decir, mis amados, que durante el día de hoy nosotros vamos a ver que en el camino que emprende el rey David se encuentra que va a tener que pasar por diferentes pruebas. Él va a tener que pasar por la prueba de la humillación, algo que es difícil para un hombre y siendo rey que lo humillen. ¿Oyó? Pero también va a pasar por la traición. Yo le pregunto, ¿a quién le gusta ser traicionado? A nadie. Oh, a, a Ana Luisa le gusta ser traicionada porque se quedó callada. No, ya yo pasé. Yo Ah, viví eso. Vamos a ver. A Karina le gusta que la traicionen. Jamás, No, jamás. ¿a quién será? ¿A Nina entonces? Salimos como cacata de una vez. A A Joel. nadie le gusta. No, Nina, eso a Joel. A Joel es que le gusta que lo traicionen. Nunca falta. A mí no. Tanto. ¿Y Ay, quién es ay, que ay, falta? ay, ay. ¿Y a quién será? A Malfi, a Malfi es que le gusta que la traicionen. No, me pongo como Nina rabiosa. Amado, mire, ¿y a quién le gusta tener esperanza? Todos, aleluya. Y por eso vivimos. Amén. Ah, pues entonces, mire, mi No se amado, escucha, no se escucha. mire, toda persona que pasa por un proceso de parte de Dios, dígase que para Dios los procesos son la prueba, ¿verdad? Los procesos son las pruebas. Ahora, toda prueba puede hacer que usted vaya a encontrar humillación, a usted lo pueden humillar, pero hoy vamos a aprender si es importante mantenerse humilde cuando estamos siendo humillados. Pero si yo estoy siendo probado y durante la prueba a mí me traicionan, hoy vamos a aprender cuál debe de ser mi reacción cuando yo estoy siendo probado y alguien entonces me traiciona. Y como último, amado, entonces vamos a ver que a toda persona que Dios lo pasa por una prueba, tiene esperanza, mi amado. Tiene esperanza. Y vamos a iniciar inmediatamente. Amado, el día de hoy vamos a ver un bosquejo corto, son 3 puntos simplemente. Vamos a ver a Siba, que representa ante David, se presenta ante David con provisiones y es interesante que podamos mirar ese punto. El segundo punto, vamos a ver que Simei maldice a David desde el camino. Óigame, maldice a un rey, ¿usted se imagina? Y el último punto es que Absalón entra a Jerusalén y Ahitofel lo aconseja. Así que, mis amados, mire, David huye desde Jerusalén, mejor, huye de Jerusalén
tras la rebelión de su hijo Absalón. Eso fue lo que usted y yo vimos en el capítulo de ayer. En su salida, él se encuentra con personajes que lo desafían, otros lo apoyan y otros lo traicionan. Ahora bien, ustedes saben que siempre traemos una frase. ¿Cuál es el propósito de la frase de la clase? Tratamos de que durante toda, o mejor dicho, que con esta frase embarcar toda la clase. Si usted entiende la frase que nosotros traemos, usted entiende la clase. Alguien que me lea la frase, por favor. Bueno, el que Hermano, se la que humilla. está ahí en la pantalla. El que se humilla bajo la mano de Dios no necesita defender su honor. El cielo hablará por él. Santo, ya no hay que hacer más nada, mi amada. Ya dimos la clase. Alguien más que lo lea. El que se humilla bajo la mano de Dios No de los no, hombres, no de los no necesita defender su honor. Palabra clave, su honor. El cielo hablará por él. Wow. Ahora, otra persona que me interprete esa frase. Hermano Benicio, interprétemela conforme a lo que usted entienda. Así que el que se humilla bajo la mano de Dios no necesita defender su honor. El cielo hablará por él. El que se humilla bajo la mano de Dios. O sea, Todopoderoso. el que se humilla ante Dios. Sí. ¿Ve? El que se humilla delante de la presencia de Dios. No necesita defender su honor. Dios lo defenderá. Amén. Dios, déjame buscar la frase que se me olvidó ahora mismo. Dios lo exaltará en su momento, hermano. Amén. 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 Exacto. Eso es lo que interpreto yo. Amén. Excelente. Así es. El que se humilla bajo la mano de Dios. Recuérdese que una de la manifestación de la humillación es aceptar la voluntad de Dios. Cuando usted anda y Dios permite cosas en su vida y usted lo acepta, es parte de la humillación. ¿Sabe que una de las cosas del orgulloso es que no quiere aceptar lo que Dios tiene para él? No quiere. No quiere, Santo. no lo acepta. Mas, sin embargo, hay procesos que hay que pasar por él. Es más, hay situaciones que son las que te van a enseñar lo que tanto tú anhelas saber. Y son Gloria. son las situaciones que te la van a enseñar. No se trata de que te van a dar un libro y te van a decir, mira, léete ese libro que tú lo vas a aprender. No, 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 no. Dios permite los procesos. Usted sabe, Israel tuvo que ser procesado todo el tiempo para poder entender que Dios es santo. Ellos tuvieron que ser procesados. Ahora, Amén. hoy nosotros vamos a estar mirando. Por eso quiero que usted agarre esa frase y se quede con ella. Recuerde, el que se humilla bajo la mano de Dios no necesita defender su honor. ¿Por qué? Porque el cielo va a hablar por ti. Dios, como decía el hermano Benicio, te va a defender, va a sacar la cara por ti. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en un David que es humillado. Dijimos que el tema de la clase es que la prueba del camino, humillación, traición y esperanza, es lo que vamos a ver en todo el día de hoy. Como introducción, mi amado, es bueno decir que este tema resume el corazón espiritual de 2 de Samuel capítulo 16. ¿Por qué? Porque conecta con tres realidades que se entrelazan a lo largo del capítulo y de la vida de David mientras él está huyendo. ¿Ok? Y el primero que vemos es la humillación. David, siendo un rey ungido, no un rey que estaba escondido como en los tiempos de Saúl. No, no, estamos hablando de rey ungido, elegido, escogido
condecorado y que todo el mundo sabe que él es el rey de Israel. No estamos hablando de cualquier cosa, mi amado. No estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando del hombre más importante en la época, el rey. Dice que sale de Jerusalén llorando. Imagínese usted, con la cabeza cubierta y los pies descalzos, mostrando que el hombre estaba en luto. Ahora, él es maldecido por Simei en público. Imagínate a ti, el rey está llorando. El rey va con la cabeza cubierta. Ese mismo rey va descalzo. Ahora se aparece un hombre y viene públicamente y maldice al rey. ¿Y sabe lo que hizo David? No respondió con violencia, teniendo todo el poder de llamar a Joab y decirle, guíndamelo, mátalo. Y empezamos con el primer proceso de la humillación, pero el hombre decidió mantenerse humilde, porque como decía la frase, el que se humilla, Dios lo salva. amén. Ok, entonces dice, él es maldecido por Simei, no responde con violencia, sino con silencio y con humildad. En contrario, Absalón, su propio hijo, ¿qué hizo? Tomó sus concubinas en público. Mi amado, ustedes recuerdan que una vez estábamos dando una clase sobre qué es lo que significa tomar la concubina de un rey. Tomar la concubina de un rey es reclamar el trono. Así que este joven, hijo de David, mata al heredero, porque a quien él mató, que era el primogénito de David, era quien iba legalmente, quien tenía derecho al trono. Él lo mata. Ahora, como él no puede ir y tomar el trono, ¿qué él hace? Hace acciones que fueron guiadas por un personaje que vamos a explicar quién es él más adelante. Bueno, se lo voy a explicar más adelante. Dice, este personaje le dio un consejo a él y le dijo, toma las concubinas de tu padre, tómala en público. ¿Qué hizo eso? Lo avergonzó ante toda la nación. Espiritualmente, David estaba pasando por un momento difícil. La humillación lo regresa a la dependencia plena del Señor. David, cuando pasa por el proceso de la humillación, él entiende que en medio de ese proceso él tiene que depender de Dios. Dios no lo ha desechado, pero lo está puliendo. Él no ha sido desechado, en contrario del otro rey, Saúl, el primer rey de Israel. Ahora, aparte de la humillación, el rey también pasó por una traición. ¿Por qué pasó por una traición? Porque un joven llamado Siba traiciona, aquí hubo una traición que fue, también fue al rey, porque él le habló mentira, pero realmente a quien él traiciona es a Mefibosé. Él era un siervo de Mefibosé. Siba traiciona a Mefibosé con una mentira para quedarse con sus bienes. Ahitofel, también otro consejero de David, lo abandona y se convierte en la mente estratégica del enemigo. ¿Sabía usted que Ahitofel era precisamente el suegro o el papá le podemos llamar suegro? Era suegro de David y era también el consejero de David, y ese mismo después se convierte en un enemigo de David que agarra a su hijo y lo aconseja para que él entonces detronara a su padre. Simei desciende de Saúl, aprovecha el momento para deshonrar al rey. La traición duele más cuando viene de los que están cerca. Cuando usted lo traiciona y lo traiciona a un Juan de los Palotes que usted lo conoció ayer, usted no le da mente. Buongiorno, Usted no le da per tutte il giorno. Marco, usted no le da mente, pero cuando usted es traicionado por alguien que es muy cercano a usted, imagínese, quien traiciona a David es el suegro. El papá debe saber. Ahora, este hombre tenía una raíz de amargura que también lo vamos a explicar un poquito más adelante. Es muy bueno que usted le ponga atención porque este capítulo tiene informaciones muy importantes. Dice,
David escribió el Salmo 55, que el dolor más profundo fue de mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Cuando usted va y lee el Salmo 55, no lo vamos a leer por asunto de tiempo, pero anótelo y léalo y usted se va a dar cuenta que David está hablando precisamente cuando su mejor amigo o su persona íntima, su consejero, lo traiciona. Ahí él escribió ese Salmo 55. Ahora, hablamos de esperanza. El tercer punto que vemos aquí es la esperanza. ¿Esperanza por qué? Porque a pesar de todo, dice, espérese, dame un segundo. Sí, exactamente. Dije, el papá debe saber, quería decir el abuelo. Gracias, mi amada. Dice, a pesar de todo, David no se rinde. Dice, quizá Jehová mire mi aflicción y me devuelva bien por sus maldiciones. No actúa en carne, no busca venganza, sino que deja la justicia en las manos de Dios. Y este punto es muy importante porque a pesar de que David está siendo traicionado, está siendo procesado, sus mejores amigos, ¿verdad? Ustedes vieron lo que están haciendo, su consejero se le dobla, como decimos allá en República Dominicana. Y ahora viene este y lo maldice. ¿Sabe lo que David tenía? David tenía esperanza, mi amado. Esperanza tenía David. Aunque está en el suelo, su fe permanece intacta. Esa fe será la que le devolverá el trono más adelante. Ahora, ustedes saben que siempre hacemos biografía de los personajes. Ya ustedes conocen los personajes que hemos visto antes. En este capítulo aparecen unos nuevos personajes y siempre es importante nosotros mirarlo. Todo ya en un momento habíamos visto a Siba. ¿Quién era Siba? Siba era siervo de la casa de Saúl. Él era administrador de Mefiboset. Ahora bien, este hombre se presenta como aliado leal. Mientras, escuche esto, muy importante, él se presenta como un aliado leal, pero miente a David. ¿Para qué? Para quedarse con todo lo bienes de su amo. Y es importante usted mirar que cuando una persona se acerca a usted para hablarle de alguien, pídale a Dios discernimiento siempre, porque hay veces que las personas solamente están buscando su propio bien. Este hombre se acercó a David, le habló una mentira, pero una mentira que tenía un propósito, era de quedarse con todos los bienes que el mismo David le había dado al hijo de Saúl, al hijo de Jonatán. Ahí está, hermano. Amén. Dice, es un ejemplo de hipocresía Oye, y oportunismo. Ofrece ayuda mientras calumnia. Hay otro personaje que nosotros miramos aquí, a Simei. Simei era hijo de Gera. Este hombre era benjamita de la casa de Saúl. Es muy bueno reconocer que Saúl viene de la misma tribu y de la tribu de Benjamín era donde salían la mayoría de todos los reyes, los poderosos, los hombres grandes, los líderes importantes, dígase un Josué, etcétera, etcétera, venían de esa misma tribu. Entonces, dice que Simei odiaba a David por considerar que usurpó el trono de su familia. Para Simei, David no había heredado el trono, sino que había usurpado el trono de Saúl. ¿Se fija? El que hace, lo insulta, lanza piedra, lo maldice públicamente. Aunque David no lo castigue en el momento, Simei será juzgado más adelante por su conducta. Allá usted se va a dar cuenta en Primera de Reyes 2:8-9, ahí David antes de su muerte llama a su hijo Salomón y le da unos tips y él se encarga de ese castigo. Ok, Aitofel, ahí vemos otro que ya usted
este ya lo ha estudiado, lo hemos visto, pero lo mencionamos ahora porque aquí él tiene algo, tiene mucha actividad. Aitofel, el gilonita, ya mencionado, pero aquí se revela más. Decimos que Aitofel, el golonita, era consejero principal de David de Gilo. Ya eso lo habíamos dicho. Es reconocido por su sabiduría estratégica, segundo de Samuel 16:23. Allí usted va a encontrar cómo él da cierto consejo de sabiduría. Ahora, se une a Absalón en Hebrón, posiblemente por venganza personal. Era abuelo de Besabé, según segundo de Samuel 11:3. Por eso ahorita yo dije el padre de Besabé, quise decir abuelo de Besabé. Entonces, mire algo muy importante. Absalón va a Hebrón, que lo vimos el día de ayer. Él va a Hebrón, precisamente donde David fue rey por primera vez. Allí fue que lo coronaron. Por eso él eligió ir allá. Ahora, él trató, como vimos ayer, de ganarse todo el pueblo con ciertas altimañas. Ahora Aitofel va y se une con él allá en Hebrón por una venganza personal, porque él tenía rencilla con lo que había pasado con Besabé. Precisamente, algunos estudiosos interpretan que ellos entienden que el hijo que tenía Besabé con David fue muerto precisamente por causa de David. Ok, aquí muestra su astucia y falta de escrúpulos. ¿Por qué? Porque está aconsejando una humillación pública. Él es que le aconseja y le dice, aunque eso estaba profetizado, pero él es que se convierte en aquel consejero malicioso que hace que su hijo haga una de las aberraciones más grandes, tomar la mujer de su padre, precisamente en el lugar o desde el lugar donde el mismo David vio a Besabé. Desde el mismo lugar donde David vio a Besabé, desde ese mismo lugar, él aconseja que él tome a todas las mujeres que tenía David allí, precisamente para humillar al rey y reclamar el trono de manera legítima. Dice, su traición representa el dolor de ser herido por alguien cercano. Ok. Ahora, en la primera parte nosotros miramos que Siba se presenta ante David con provisiones. Yo quisiera que alguien me lea los primeros 4 versículos, por favor. Los primeros 4 versículos. Dice así: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbarados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Exacto. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Amén. Exactamente. Entonces, ¿qué miramos aquí? Dice, lo primero que le hace la pregunta es, ¿dónde, en el versículo 3, dónde está tu amo? ¿Verdad? Porque Siba se presenta ante David con provisiones. Vamos a ver por qué él se presenta con esas provisiones. Lo voy a poner un poquito más adelante para ver esas cosas que él lleva, 4 cosas que son muy simbólicas. Entonces, dice,
Siba era siervo de Mefibosé, nieto de Saúl, se encuentra con David y él lleva alimentos y vino. Le dice a Mefibosé, se ha quedado en Jerusalén esperando recuperar el reino de su abuelo. Oiga eso, oiga eso. David, al oír eso, ¿qué hace? Le entrega todos los bienes a Mefibosé, todo lo de Siba, creyendo que éste también lo había traicionado. Mire, estar en la posición que tenía David era una posición incómoda, porque David está reinando, pero él está manejando demasiadas situaciones al mismo tiempo. Tiene un hijo que lo quiere matar. Oiga, un hijo que también le está tomando las mujeres. El consejero de él se dobla y se va a aconsejar a su hijo de cómo tenía que reinar. Entonces, a quien él le da asilo, que merecía la muerte. Ustedes recuerdan cuando nosotros vimos ese punto, que vimos la gracia, que vimos la misericordia, vimos todos esos puntos. Ustedes recuerdan. Entonces, ahora vienen y le dan un mensaje. Él pregunta, ¿dónde está tu señor, tu amo? Y le dan esta respuesta. David reacciona de manera automática. Usted lo va a ver en el capítulo de mañana. Usted se va a dar cuenta que después David lo enfrenta y se da cuenta y bueno, él se da cuenta que fue una mentira todo eso, cuando ya regresa. Ok, entonces, más adelante, segundo de Samuel, ahí está, sabremos si Siba mintió y lo manipuló la situación para quedarse con la herencia. Eso ya, no en el de mañana, no en el 19, exacto. Ok, ahora, ¿por qué Siba llevó asno, llevó pan, llevó pasa y llevó vino? ¿Tiene esto algún significado? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiende usted? ¿Por qué usted cree que él le llevó ahí mismo, le llevó asno, le llevó pan y le llevó pasa? ¿Por qué? ¿Entiende algo usted? ¿O alguien que quiera participar? No importa, puede decir lo que usted entienda. Cuando uno, ¿Eh? No, decía si era como para comprarlo a él. cuando uno se presentaba delante de alguien con este tipo de detalle, era como símbolo de paz. Amén. Perfecto. Bueno, también pienso que quería como que ganarse el favor de David B, pero además de eso, él explica para qué es cada cosa. Él dice, los asnos son para que monte la familia del rey, Exacto. los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Es decir, que de cierta manera, él con esos recursos, él estaba ayudando a David a aliviar la situación que tenía, de alguna manera. Amén. Así es, así es. Así es. Ahora vamos a mirar algunos significados. Por ejemplo, cuando hablamos de los asnos eran usados para transportar personas y para transportar carga, ¿verdad? Eso culturalmente. Ahora, David y sus hombres estaban como en huida y ellos necesitaban medio para avanzar. Entonces, en la cultura bíblica, el asno representa servicio humilde y paz. Cuando usted va a Zacarías 9:9, si alguien lo puede buscar ahí brevemente para que lea ese texto, por favor, miramos que Siba ofrece lo que simboliza ayuda, pero con engaño escondido. Si usted se da cuenta, lo que él está ofreciendo es algo que David lo debe de interpretar automáticamente como una ayuda. ¿Por qué? Porque él necesitaba transporte. Ellos estaban corriendo. ¿Alguien lo buscó? Zacarías 9:9. Amén. Por favor. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Exactamente. Entonces, si usted está mirando,
El asno representa servicio, humilde, representa paz, porque en la cultura, el asno representaba precisamente lo que ellos también estaban necesitando en ese momento. Ahora bien, hay otra cosa que él le ofrece pan. El pan en la cultura hebrea era la base de la alimentación. ¿Qué es? ¿Usted está entendiendo? Cuando usted lo mira de manera cultural, así como nosotros decimos, bueno, para nosotros es la carne, nosotros el pollo, nadie en una casa no falta el pollo, porque el pollo hay que comerlo siempre, ¿verdad? Entonces, usted mira quizás en algunas casas el pan no es tan importante, pero para los hebreos el pan era la base de la alimentación. Ok. Así que simboliza sustento diario, provisión básica. En lo espiritual, el pan representa la palabra de Dios y la fidelidad divina, según dice Deuteronomio 8, versículo 3. Así que él está ofreciendo cosas que David interpreta que él está ayudando. ¿Sí? También le ofrece racimo de pasas, Sí, bien útil. panes de higo seco. Sí, de calidad. Exacto. ¿Sabe para qué era esto? Mire, la fruta representa fuente de energía durante la travesía. Cuando una gente, o cuando los hebreos estaban atravesando, ustedes saben que todo lo de ellos era caminando, caminando. No era como ahora, que ahora usted agarra y dice, me voy para China. Usted coge un avión y se va. Ellos tenían que hacerlo todo caminando. Ahora, cómo ellos se daban energía, cómo ellos alimentaban su cuerpo, era precisamente con las pasas, con los panes de higo secos. Estos funcionaban como fuente de energía durante la travesía. Simbolizaban también dulzura en tiempo de prueba. Imagínese usted, esos hombres corriendo en medio de esto, así que él le ofrece todas estas cosas. Aparecen en otras historias donde hay crisis o viaje, por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 30, versículos 11 y 12, ahí usted ve cómo se utiliza el racimo de pasa y de higo seco precisamente como una fuente de energía. Ahora, él también le ofrece vino. ¿Por qué le ofrece vino? Se usaba para refrescar y para fortalecer. Libro de Proverbios, 31:6. Por asunto de tiempo no lo voy a leer, pero también es una referencia donde habla sobre la importancia del vino. También era símbolo de alegría y de pacto. Cada vez que ellos querían alegrarse, ellos bebían vino. Y para sellar un pacto, lo hacían con vino también. Así que en este contexto ofrecido para revitalizar a los casados, aunque con una segunda intención. Algunas aplicaciones espirituales para esto es que aunque el gesto de Siba parece noble, detrás hay una manipulación. Él aparentemente estaba pareciendo un hombre noble. Oye, estaba ofreciendo pan, estaba ofreciendo ¿cómo es que se llama? El caballo, ayúdame usted, Asno. el asno, gracias. Pero todo eso que él estaba ofreciendo no lo hace con un corazón recto. Dice, mas sin embargo, Dios puede usar incluso las malas intenciones de otro para bendecir a su siervo fiel, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, en el punto 2, estamos terminando, es corto, son 3 puntos nada más. En el punto 2, miramos que Simei maldice en el camino a David. Lo llama y le dice, fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre perverso. En el versículo 7 le dice, Simei desciende desde la casa de Saúl, sale a maldecir a David mientras David huye, le lanza piedra, lo llama asesino y lo acusa de haber usurpado el trono. Uno de los valientes de David, llamado Abisai,
pide permiso para matarlo. Versículo 9. Ya eso nosotros lo vimos ahorita cuando estábamos leyendo. Él pide permiso para matarlo. Ahora bien, ¿qué le dice David? ¿Qué le dice David? Que Dios está permitiendo de que él maldiga a David. Léalo ahí, el versículo 10. El versículo 10. Estamos en el capítulo 16. Léalo, por favor. Dice, La pantalla, hermano Jorge. No, léalo en la Biblia ahí, sí. Léalo, hermano, el que lo tiene. Yo no, y no la el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Usted recuerda que estábamos diciendo ahorita la importancia de aceptar la voluntad de Dios. Un hombre que acepta lo que Dios determina, que está, que quiere dejar, no quiere interrumpir en los planes que Dios tiene. Eso es estar seguro de que Dios tiene el control. David, teniendo la posibilidad de aniquilar a Abisaí, perdón, de aniquilar a Simei, le dice a Abisaí, tranquilo, déjalo, que maldiga. David no responde con violencia, Está quebrantado y humilde. Imagínense, reconoce que quizá Dios está usando esta humillación para algo mayor. Versículo 12. ¿Cómo dice el 12? Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Tú estás mirando. Déjalo que me maldiga. Quizá la maldición que él me hace, imagínate que me caiga. Después de ya estar maldecido, Jehová me va a mirar en una condición y me va a levantar. Tremendo. Recibe a Marci. Deja que todo el mundo te maldiga, no te preocupes. Que lucha. Esto muestra la fe de David. Si ha pecado, acepta corrección. Y si es inocente, él dice que Dios lo defenderá. El último punto que nosotros miramos ahí, este versículo llega desde el 15 al 23. Alguien, por favor, que pueda darle lectura ahí brevemente. Del versículo 15. Por favor. Si lo tiene usted, hermano Benicio, léalo, por favor. Bueno, yo lo tengo, pero hay bastante más. Dice así. No quieren tan tímido. Sí. Yo puedo leer también si quieren cuando me den el chance. Nina, ¿qué pasa, Nina? Pues, No te había escuchado. Adelante. Amén. ¿De dónde, hermano? Porque dijo que no Vamos a leer. Absalón entra a Jerusalén y Ahitofel lo aconseja. Vamos a mirar este punto desde el 15 hasta el 23. Desde el 15 hasta el 23. Sí. Usted va a ir leyendo junto conmigo. No se apure, lea. Amén. Y los siervos del rey dijeron al rey, ahí? El 15 dice que Absalón. Ajá. Es segunda de Samuel 15 de 15. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 16. Ya. 6, versículo 15. Ok. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Ahitofel. Ok, usted está mirando, ahí, espérese, ahí mismo, usted lo va a ir leyendo junto conmigo. Usted está mirando que dice, Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron a Jerusalén con Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Tenemos que ir leyendo y entendiendo. Ya dije. Ahitofel era el consejero en estos momentos de Absalón. Exactamente. Que era el abuelo de ¿quién? De Betsabé. Exacto. Ok, ya usted sabe. Entonces, estamos diciendo que ya el hombre que era consejero de David ahora está del otro lado, porque oiga con quién él entra. Dice, y Absalón y toda la gente suya, ¿verdad? Los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él
Aitofel. Exacto. Siga. Aconteció luego que cuando Usai. Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, viva el rey, viva el rey. Ujú. Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? Ujú. ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Ujú. Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de que de aquel seré yo y con él me quedaré. Ay, ay, ay. Usted está mirando. Usted está entendiendo lo que está pasando. El que llega es un amigo de David. Y Absalón, cuando lo mira, lo reconoce y esas salutaciones él no las quiere recibir. Él dice, pero ven acá, ¿cómo así? Dame un momento. ¿Cómo que tú vienes así para donde mí? Aguanta ahí. ¿No deberías tú de estar con tu amigo? ¿Y qué él le dice? Mm. ¿Qué él le El dice? que, el que Dios elige, el que Dios elija que va a estar con él. Quedará al lado de quien Amén. Dios. Mm. Él le quiere decir que él está con él y no con David. Él- ok, ahora, ustedes saben que eso está manipulado, ¿no, verdad? Pero ok, vamos a seguirlo mirando. Vamos a Mm. seguirlo mirando. Siga. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron a Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, lo aconsejaba a los dos entonces. Mire, Ese era un lleva y trae lo que tenían. no, mire, ahí vamos a desenlazar esto. Ok. Lo primero que nosotros, Reto. lo primero que nosotros vemos aquí es que Ahitofel le dice a Salón, llégate a la concubina de tu padre. Es muy bueno recordar, como decíamos ahorita, que lo que sucede ahora precisamente es una profecía que ustedes saben que el profeta Natán, cuando David comete el pecado, él le profetiza lo que iba a suceder. Ahora bien, Amén. este cumplimiento llega Mm. este cumplimiento, este cumplimiento llega precisamente con el consejo de Aitofel. Estamos hablando que llega con el consejo del consejero del mismo rey. Amado, esto no es cualquier cosa. El consejero del rey viene siendo el hombre de la mano derecha del rey. Todos los movimientos que hace el rey era aconsejado por este hombre. Ahora, el que aconsejaba al rey ahora va donde otro hijo y le dice, toma todas las concubinas de tu padre y llégate a ella en el terrado, cumpliéndose perfectamente, mi amado, todo lo que había dicho el profeta Natán. Natán. Ok. Natán. Sí. Entonces, miramos, Absalón entra a Jerusalén con Aitofel y Usai entra como espía de David, finge estar de su lado. Usai era amigo de David y David le había dicho a él, ¿verdad? Vete para allá y hazte creer como que eres uno de ellos. Y esa estrategia que utiliza Usai era precisamente dirigida por el mismo David para poder saber los movimientos que iba a hacer Absalón. Esto eran estrategias de guerra.
En todos Ah, los bueno. sí, en todos los reinos siempre hay espías. David Amén. David era un comandante de guerra. ¿Oyó? David un comandante de guerra. Él sabía que él tenía que hacer ese paso. Ahora, Aitofel le da consejo perverso, pero estratégicamente brillante. Dormir con las concubinas de David en público para humillarlo y para afirmar su poder ante el pueblo. ¿Por qué? Porque esto era, como yo le decía al principio, que en la cultura esto era una manera de reclamar el reino de manera legítima. Si usted se acostaba con la mujer o con la concubina del rey, usted estaba diciendo, yo soy el nuevo rey ahora. Ahora, este acto cumple con la profecía de Natán. Yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Absalón lo hace sobre el terrado, el mismo lugar donde David pecó con Betsabé. Segundo de Samuel 11:2. Aquí la vergüenza de David sembró el secreto de la manifestación pública de su familia. ¿Usted le llegó a eso? ¿Eh? ¿Le llegó a eso? Amén. Ok, es muy importante ese punto. Ahora, hay algunas preguntas, mis amados, que hago que son muy importantes. ¿Por qué David no responde y dice, quizá Jehová se lo ha dicho? ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué cree usted? No se preocupe, que ya estamos terminando casi. Usted dijo que más adelante se leyó que tal vez esa misma humillación, según la caída de David, Jehová podría poner los ojos en él y hacer misericordia. Amén. Él le dijo, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Él le dijo, tranquilo, si él lo maldice, Jehová se lo ha dicho. Ahora, hay algunas razones espirituales que los teólogos han tratado de traer. Dicen que David está quebrantado y reconoce que su pecado ha traído consecuencias. Número uno, ustedes recuerdan que él llegó con una condición de luto, ¿verdad? Descalzo. Uh-huh. Confía en el juicio de Dios. Si es inocente, Dios lo va a reivindicar. Y esto es importante, que usted decida confiar en Dios en medio de un proceso como este. Esto era como quien dice, Dios va a tener control de mí, sin importar lo que sea que esté pasando. Entiende que aún la injusticia puede tener propósito divino. David no se defiende con la espada, sino con paciencia, con fe y con fe en la soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué le dicen perro muerto? Es importante saber eso. Él le dice, ¿por qué maldecirá este perro muerto a mi señor el rey? Es Abisaí quien dice esto sobre Simei, no David. Entonces, perro muerto era una expresión hebrea muy fuerte a nivel de desprecio. Cuando a una persona le decía perro muerto, no era nadie de la autoridad a cual se estaba dirigiendo. Dígame. Yo decía, hermano, que esta palabra de perro muerto, desde el principio yo la vi como un insulto. Pero, es decir, ¿quién eres tú? Tú no eres nadie. Tú no estás viendo a quién tú te estás dirigiendo. Es decir, es la máxima autoridad. Como usted dijo, ¿tú quieres que te mate ahora mismo? Si me da la autoridad, lo degollo. Sí, es importante, exactamente. Es importante poder entender que en la cultura hebrea, cuando usted le decía perro muerto a una persona, usted le estaba diciendo insignificante, le estaba diciendo que usted es despreciable, usted es una persona sin valor, sin autoridad. Todo eso era lo que le estaban diciendo en ese momento. Ahora, hay algunos versículos que yo quiero explicar, que son el versículo 20, 21, 22 y 23. Por ejemplo, el versículo 20 dice, entonces dijo
Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Absalón, ¿qué hace? Está recién instalado en Jerusalén, acude a Aitofel, el consejero de David, buscando una estrategia para firmar su dominio, dando a entender que él no tenía conexión con el cielo. Usted recuerda que en lo contrario de David, David buscaba el consejo de Dios. Decía siempre, y David consultó a Dios. Él tenía a Aitofel como consejero del reino, pero eran para las cosas del reino. Pero para pelear, para la guerra, para un asunto de manera corporativa, David realmente consultaba a Dios. Ahora este Absalón, como no sabe nada y no tiene conexión con el cielo, él acude a Aitofel. Esta pregunta revela que Absalón no tiene dirección espiritual ni discernimiento propio. Aunque es un hombre carismático y hábil políticamente, depende de la astucia de otros. Eso pasaba con él. Hay un punto muy importante que traemos como lección, es que los líderes que no consultan a Dios, pero buscan consejos solo humanos, terminan cometiendo errores destructivos, como le pasó a Absalón. El error que él cometió lo llevó a la muerte, que después usted lo va a ver más adelante. Ahora, el versículo 21 también dice, y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Fíjese cuál era el propósito que tenían las concubinas. Y aquí es interesante que usted mire ese punto, porque cuando un rey salía, dejaba las concubinas, precisamente era con un objetivo. El objetivo era guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Así le dijo a Aitofel que hiciera Absalón, para que todo el reino entendiera que ya entre él y el padre no había ninguna relación y que él era el rey legítimo. Este fue el consejo que dio Aitofel. Ahora, Aitofel propone que Absalón tome públicamente las concubinas de David. En la cultura del Antiguo Oriente, como le decíamos ahorita, tomar las mujeres del rey anterior era una declaración abierta de que uno reclamaba el trono. Eso era cuando él la tomaba, era decir, mira, ya, yo soy quien estoy reclamando el trono. Bien. Ahora, también es un acto de desprecio hacia David y un intento de romper toda la posibilidad de reconciliación entre padre e hijo. Todo este consejo que está dando este hombre era lo que él andaba buscando, que él rompiera la relación de manera definitiva, desde que David sepa, mis amados. Y mire, usted se va a dar cuenta, cuando David vuelve y tome el reino, él no se vuelve a acostar con ninguna de esas mujeres, no le vuelve a poner la mano, no se llega a ella jamás. Dice la Biblia que ellas murieron murieron solas, sin nadie. Ok, el consejo era estratégicamente efectivo, pero moralmente perverso. El cumplimiento profético, esto cumple la palabra que dio a David por medio del profeta Natán, ya lo habíamos dicho. Tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Quiere decir que lo que David estaba viviendo en ese momento, de hecho, era una profecía que se iba a cumplir como castigo o como consecuencia del pecado que él cometió. El versículo 22 también es un versículo importante. Quise traer esos versículos en la parte final porque entiendo que son importantes. Dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Así fue que él lo hizo. Ok, dice, las escenas se lleva a cabo en el terrado del palacio. Ya esto creo que lo había mencionado. El mismo lugar donde David había visto a Betsabé y cayó en pecado. Ahora su hijo Absalón comete una inmoralidad aún más pública y humillante. Como castigo,
por lo que David hizo en privado, amado. Este acto marca una ruptura final con David y sella el carácter irreverente que tenía Absalón, su hijo. Una observación. Aunque parece que Absalón está ganando poder, dominio, fama, etcétera, en ese momento marca el principio de su caída. Porque el orgullo y la lujuria desatan ruina. Esta parte yo la iba a poner en amarillo, pero no lo logré hacer. Pero mire, mi hermano, el orgullo, un hombre orgulloso, un hombre lujurioso, eso desata ruina. Si usted le da rienda suelta a el ego, amado, dice la Biblia que la antesala de la caída es el orgullo. Es la altivez. Así es. Y dice, y la lujuria, que es el deseo desenfrenado. Recuérdese que cuando estuvimos hablando de la lujuria no es solamente el deseo sexual descontrolado, también está el deseo de las cosas de la vida, de manera, cuando usted ve que usted dice, ay, yo quiero una casa, y usted tiene ese deseo que sin control, quiere un carro, pero no sin control, usted quiere viajar, pero usted está descontrolado, usted hace lo que sea, usted mata a quien tenga que matar para hacerlo. Eso es lujuria. Todo deseo descontrolado entra en la lujuria. ¿Oyó? Y eso desata ruina. Ok. El último versículo que quiero ver, Dios mío, se nos fue ya, es el versículo 23. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahora, imagínense qué nivel de respeto tenía este Ahitofel en todo Israel. ¿Usted está entendiendo con qué era que se comparaban los consejos de Ahitofel? ¿Usted está aquí? Amén. Si fuese la voluntad de Dios. Nada más está nuestra hermana Malfi, o los demás están ahí. Sí, o sea, todo el pueblo de Israel, o sea, confiaba en lo que decía Ahitofel. Ellos, o sea, lo tenían como un hombre con tremendo prestigio, ¿no? Y por eso entonces apoyaban a Absalón, porque Ahitofel estaba con Absalón. Exacto. Y el pueblo sabía que Ahitofel estaba asesorando a Absalón en todas las cosas, que supuestamente provenían de Dios, pero que realmente sabemos que no. Exacto. Exactamente. Entonces tenía razón Absalón de tener a Ahitofel como consejero, ¿sí o no? Sí, o sea, Absalón también pensaba de que Ahitofel, que las cosas que Ahitofel le decía provenían de Dios, Escuche y cómo él las hacía. Sí. exacto. Oiga cómo dice el texto. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, oiga con qué se comparaba. Era como si se consultase la palabra de Dios. ¿Usted sabe cómo era que se consultaba la palabra de Dios? ¿Quién me recuerda cómo era que se consultaba la palabra de Dios? Oh, Por el tumín y el que tuve. utilizaban algunos. Exactamente. El Cuando, tumín, el efó. exactamente. Imagínese usted. ¿Sabe con qué lo estaban comparando? Eso era como cuando David decía, búscame al sacerdote y dile que venga con el efod. Y vamos a consultar a Jehová con el Urín y el Tumín. Y cuando decían, Jehová, vamos a hacer tal cosa, y el Urín cambiaba de color. Y cuando el Urín cambiaba de color, decían, Jehová habló. Hermano, usted sabe lo que estamos diciendo.
Aitofel, la palabra de Aitofel se convirtieron en una idolatría, mi amado. Lo que decía Aitofel era como que si se hubiera consultado la palabra de Dios. Eso es mucho que decir. Eso es mucho que decir. Eso nos deja una gran enseñanza. Sí. Que hay que irse a la palabra, independientemente de lo que el hombre de Dios pueda decir por su boca. Sí, porque lo que pasa es exactamente, porque mire lo que pasa, hay personas con mucha sabiduría, porque lo que pasaba con este hombre era que era un anciano, número uno, había vivido mucha experiencia, era un hombre de sabiduría. Ok, entonces ya él había acertado en muchas cosas. De hecho, al ser el consejero del rey, mire esto, el consejero de David, David para las batallas grandes no consultaba a Aitofel. Él consultaba a Dios, pero ¿quién se estaba llevando el mérito como consejero del rey? Aitofel. Aitofel. Entonces, en todo el pueblo decían, si a David le va bien como le va, y Aitofel es el consejero de David, pues ese hombre hay que escucharlo. O sea, ellos lo tenían a él como dice el texto, como si se consultaba la palabra de Dios. Ok. En este versículo subraya la sabiduría y la reputación que tenía Aitofel. Era tan respetado que su palabra tenía casi autoridad divina. Hermano, era como si Itofel fuera un sacerdote. Exactamente, exactamente. Y si lo llevamos al tiempo de Jesús o al tiempo de los apóstoles, usted se recuerda cuando los sacerdotes querían matar a los discípulos de Jesús, que se levantó un hombre sabio del Sanedrín, ¿cómo que se llamaba? ¿Cómo se llamaba este hombre? Lo que leemos, No era, por Dios. no era Gamaliel, no era, no. Ese mismo, Gamaliel, Gamaliel. se levantó. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, espérate, habló Gamaliel. Habló Gamaliel, vamos a escucharlo. ¿Por qué? Porque era un hombre temido y respetado. Ok, dice, por eso su traición fue tan dolorosa para David. El Salmo 55, como yo le dije, después usted lo agarra y lo lee. Ahí es que él habla de que sus personas íntimas lo traicionaron. Y él escribió ese salmo precisamente por ese caso. El consejo era estratégicamente certero, pero espiritualmente corrompido. ¿Por qué era certero? Porque era legal que si una persona podía llegar al trono del rey y tomar la concubina, ya eso era símbolo de que esa persona estaba reclamando el reino. ¿Ok? Y hacer esa vergüenza pública al rey ya le quitaba la moral al rey públicamente. Así que eso fue estratégicamente certero, pero espiritualmente corrupto, porque eso no es algo que indica que Dios está ahí. Y por eso es que ese reino de él no duró nada. Aitofel representa a aquellos que tienen sabiduría sin temor de Dios. Mucha sabiduría, pero no tienen temor de Dios. Hay gente en las iglesias que tienen sabiduría, mi amado, que usted lo escucha y usted dice, wow, me tengo que llevar de lo que dice esa persona. Pero Tremendo. cuando usted se da cuenta en el fondo, no tienen temor de Dios. Eso representaba a Aitofel, los hombres con sabiduría sin temor de Dios. Pero es bueno entender que aquellos hombres que alcanzan sabiduría al nivel de Aitofel, óigame, la gente lo escucha. Santo. Tiene seguidores. Sí, eso es así. Tienen Sí, seguidores. y arrastra Arrastran, pueblo. arrastran, Señor, arrastran, riba, rabaso, quijarabaso, torobaso. gloria a tu Oh, nombre. santo. Sí, eso es así. Mire, y hay que tener mucha cuenta. Hay que tener mucha cuenta y hay que tener discernimiento, porque Amén. lo que le faltó a Absalón fue eso, ¿verdad? Él no tenía, bueno, él estaba lejos de Dios también, pero la mayoría de las personas nada más se llevaban de la sabiduría que tenía este hombre, pero si no hay temor de Dios,
Aquí, así dice, su inteligencia es usada para destruir, no para edificar. El hombre que no Hermano tiene, Jorge, sí, y qué bueno que a pesar de lo vivido en la vida de David, este acontecimiento, como ya fue dado, tuvo que tener cumplimiento para revelar realmente la intención del corazón de Aitofel, aún estando al lado de David. exactamente, Bendito sea el Señor. exactamente. Así es, así Si es. esto no acontecía, este hombre todavía estuviera al lado de David. Todavía. No. Bueno, bueno, históricamente. Amén. ¿Verdad? Ok, dice, el consejo era estratégicamente certero, pero espiritualmente era corrompido. Aitofel representa a aquellos que tienen sabiduría sin temor de Dios. Su inteligencia es usada para destruir, no para edificar. Ninguna persona que se considera sabia, si no está edificando, olvídese que no hay temor de Dios. Usted y yo, todo lo que hagamos, mire, si usted tiene una relación con una persona, esa relación tiene que edificar. Si no edifica, suelte No eso. es de Dios. Sí, Suelte eso. Señor. Suelte eso. Gracias. Suéltelo. Gracias. Suéltelo, que te va a llevar pronto a la destrucción. Dice, no toda sabiduría es de Dios. Hay sabiduría que llevan a la destrucción cuando no está guiada por el Espíritu Santo. Ya. Dios mío, yo le tenía más cosas. Ok. Absalón entra a Jerusalén y Aitofel lo aconseja. Oh, yo creo que ya yo había tocado ese punto. Sí, ya yo lo había tocado. Ok, ya eso es simplemente la última parte. De estos versículos, Absalón consolida su golpe de estado al seguir el consejo de Aitofel, que incluye una inmoralidad pública que se sella con la separación de David. El consejo parece eficaz, pero en el mundo espiritual es una abominación que trae juicio. Este acto no solo cumple con una profecía, sino abre puerta a la destrucción de Absalón, que lo vamos a ver más adelante. Hay algunos personajes que cambiaron de actitud y yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién fue ese personaje que cambió de actitud de lo que usted ha visto? Personajes que cambiaron de actitud, no aptitud. Aitofel, ¿no? Aitofel. Aitofel, ¿y cómo y en qué? Oh, pero primero era el que guiaba, el que le daba, aconsejaba a David, y después se fue en pos de Absalón. Pero él siguió como consejero. Sí, pero de doble, ¿cómo se dice? De De dos, un lado, de un de dos lado y del caracteres, otro. de dos caracteres diferentes. David tenía el Espíritu Santo, el discernimiento, y Absalón estaba endemoniado. Entonces, por eso se hicieron amigos. Amén. Mi amado, David muestra un cambio profundo. Le voy a mostrar por qué. Mire, David, de ser un rey activo, fuerte y combatiente, ahora es un hombre quebrantado, reflexivo y manso. Recuérdese que, usted recuerda cuando David vino una persona y le dijo, mira, yo fui que maté al rey. ¿Qué hizo David? Lo mató. De una vez. Le dijo, ¿qué? ¿Que tú qué? Espérate. Lo mató de una vez. En otra vuelta pasó otra, no me recuerdo, otra también que él agarró y le dijo, cuando mataron la familia de quién era. Era la familia de Jonatán, ¿no fue? Que también él dijo, lo mataste y también lo mandó a matar, no me recuerdo ahora. Una de esas clases, creo que lo dio la hermana Ilia esa clase. Ok, miramos que... No fue cuando Sansón. No, David. No, David. David. El primero fue el que mató al ungido de Jehová. Sí, Ujú. sí, después pasó ahí varias veces. Saúl.
Ajá, entonces, miramos que de ser un rey activo, fuerte, combatiente, ahora es un hombre quebrantado, ahora un tipo reflexivo. El tipo dice, mira, ¿qué hacemos? ¿Vamos a matar a este que te maldijo? Le dijo, no, tranquilo, nadie sabe, quizás Jehová. O sea, usted está mirando un hombre que ya está dejando toda la actitud de guerra, ahora se convierte en un hombre que anda quebrantado. Déjeme decirle una cosa, después de aquí es que David empieza a escribir salmos, para que usted tome una idea. Después de esto, es que David anda quebrantado y de ahí en adelante es que él empieza a escribir. Y todos esos salmos que usted y yo hoy en día nos los gozamos porque vimos a un David quebrantado, reflexivo y manso. Y esto es importante. En este, Tremendo. en este David ya no actúa por impulso, sino por dependencia total de Dios. Los años de experiencia, Esa es la palabra, hermano. el Y tiempo, sí, el tiempo que él tenía, ya él dijo, espérate, no, yo tengo que depender de Dios. Por eso él decía que él me maldijo, tranquilo que me maldiga. Nadie sabe si Jehová mañana revierte esa maldición en bendición. Ok. Él no reacciona ni a la traición de Siba ni a la humillación de Simei. Siba lo traiciona. Usted se recuerda que Siba, cuando fue allá, él le explica que el hijo de Mefibosé le dice que ya que él se había quedado, etcétera. Él no reaccionó a nada de eso. ¿Eh? Y mucho menos a la de Simei. Él espera que Dios juzgue su justicia. Enseñanzas en este capítulo, mi amado, es que Dios primero, gracias a mí. Dios prueba el corazón de sus siervos en el camino del quebranto. ¿Ok? No toda crítica viene de los enemigos. Algunas revelan áreas que no están siendo sanadas o que no han sido sanadas. Aleluya. La justicia divina no necesita ser defendida con manos humanas. Hay que, cuando usted sabe que es Dios, no se defienda a usted, deje que sea Dios que lo defienda. Y esto es importante. Y siempre, mis amados, hablamos del orgullo. El orgullo personal no tiene lugar cuando uno ha sido perdonado. Si usted recibió perdón de Dios, suelte el orgullo, suelte eso, que eso no es de Dios. Seamos mansos, seamos humildes. Las traiciones y humillaciones pueden formar parte del trato de Dios. Oiga, hay veces que nosotros pasamos por situaciones que nos humillan, nos traicionan, pero a veces esa humillación y esa traición van formando un carácter que después Dios te va a hacer brillar. Ya, Aleluya. amado, le tengo 5 preguntitas breves ahí. Hoy le cogí unos cuantos minutos. Dice, ¿qué hizo Siba cuando se encontró con David? Son 5 preguntitas nada más. Iba le llevó provisiones. Siba, ¿qué hizo cuando se encontró con David? ¿Qué más? Aparte de las provisiones. Aparte de las provisiones, mi hermana, ¿qué más? Aparte de las provisiones, dijimos que él se mostró con una actitud de que quería ayudar, pero en realidad era una situación malintencionada. Amén. Él hizo 2 cosas. Él le llevó provisiones y le dijo que Mefibosé lo había traicionado. Sí. Amén. Ahora, ¿qué le gritaba Simei a David desde el monte? Lo maldecía. Le decía, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Sanguinario, sí. Lo llamaba hombre sanguinario y lo acusaba de usurpación, así mismo, perverso. ¿Usted sabe cuáles eran los perversos? ¿Quiénes se recuerdan cuáles eran los perversos? Los que actuaban sin piedad y sin misericordia. No, los perversos tenían una característica. ¿Cuál era?
Dimos a clase y hablamos mucho de lo perverso. ¿Le tocó clase el día? ¿Qué Sí. era- qué eran los No, perversos? ¿Cuáles eran los perversos? no, Hermano no recuerdo ahora. Ilie, dígale, ¿cuáles eran los perversos? No me Hermana, acuerdo no me acuerdo la Digan definición, ustedes, los nombres de Jorge. ellos. hermana Nina, diga, ¿cuáles eran los perversos? ¿Cuáles eran los nombres de los perversos? No, ¿cómo se caracterizaban los perversos? ¿Por qué le llamaban perverso? Ustedes recuerdan cuando la hija de David fue violada, Sí. que él le dijo, no Ajá. sea como los perversos. ¿Se recuerda? Sí. Ellos viven en rebelión Ujú. contra Dios y practican el mal. No, No pero tienen ni No hacen sentido. Aléjanos de justicia Dios. y desprecian el camino de Dios. sí, sí, está bien, porque eso nada más el nombre lo dice así, pero hay algo que nosotros Aquellos que no tienen sazonamos compasión. mucho eso, ¿eh? Aquellos que no tienen Yo compasión. le mencioné eso, él dijo que no. No. No, pero no puede ser esto, Dios mío. Alguien tiene que dar con eso. Yo No, me no acuerdo Ellos cuando, tienen acordamos, varón. malicia. yo no me acuerdo cuando se habló de Díganos. los perversos, sí, pero se habló de que David no había hecho caso a la sí, pero los perversos, porque Sí. él habló de que de acerca de la Que no hacen violación de justicia, que eso, no que hacen no, justicia ellos. O sea, porque, ay, no Son me porque si acuerdo personas estamos bien. que, hablando ¿sabes qué de es? lo que pasó con la hija Ujú, de con David Tamar. con Tamar, entonces Ajá. fueron aquellos que no, como dijera ahí, Que hable usted, actuaron varón. sin piedad y sin misericordia, Pero provocaron un daño ustedes sin medir están consecuencias. repitiendo lo mismo, porque Por eso, ustedes están mencionando perverso como en el contexto de nosotros, y eso no es en el contexto de nosotros, no. El, por per- eso le dije que nos ayude. el perverso, Ayúdenos. ok, el perverso, recuerde que era el que sabía la ley de Dios, pero Ahí no la No la cumplió. ponía en práctica. Sí, sí, Amén. no que no la ponía en práctica, oiga lo que era. que no la cumplía. Pero oiga, el perverso sabía que no se podía robar, pero él decía, yo voy a robar. O sea, él lo hacía Mm, a sabienda de que la ley estaba mm, él decía, yo voy a romper esa ley. Era lo que estaban de frente contra Dios directamente. ok. Todo lo que Jehová decía en la ley, el perverso decía, yo voy en contra de eso. Si La Jehová decía, incumplías. si Jehová decía no matará, el perverso decía voy a matar. Si Jehová decía no tomará la mujer de tu prójimo, él buscaba la forma de estar con la mujer del prójimo, porque ese eran los Mm, perversos en el No contexto le importaba nada. exacto. Amén, hermano quería Jorge. dar la contraria a todo No eso. lo dije con esa palabra, realmente no lo recordaba así, pero por eso utilicé la actuación sin piedad y sin misericordia. Es decir, haciendo todo lo contrario a lo que Dios dijese que había que hacer. Usted sabe que muchas personas pueden actuar sin piedad y sin misericordia porque no conocen la ley de Dios. Mm. Pero Al punto de que se pero conoce. el perverso Conoce. El que conoce conoce. exactamente. Ujú. El perverso se sabe la ley completa y con la ley en la mano él dice, Jehová dice esto, pues yo voy a hacer en contra de lo que dice Dios. Esos son los perversos. Ya. El contexto. Desobediente. Ujú. Exacto. Desobediente a conciencia. Porque Ujú. también hay personas, por ejemplo, yo puedo estar desobedeciendo la ley de Dios sin saber que lo estoy haciendo. Ya. Yo estoy tratando de darle un punto para que usted sepa exactamente que El no, significado. no, O sea, prácticamente, varón, el que conoce, ¿no? El que conoce y hace lo contrario, ese es una persona perversa. exacto. Amén. Con el ingrediente, es como vamos a suponer, usted recuerda a David. David sabía la ley y él pecó, pero ¿qué pasa? Ese pecado que llevó David fue que cayó en un pecado. Es decir, David cayó en una transgresión en la que él, si no es por el profeta que lo descubre, él mismo
ni siquiera se había enterado. Ahora, cuando Saúl pecó contra Dios, él sabía que Jehová le había dicho que no tomara nada que fuera, destruyera, pero que no cogiera, ¿cómo se llaman? De lo amalecita, que no cogiera nada. Ningún Entonces, del motín. del motín, pero él dijo, no, esto está muy Del gordito, botín. espérate, esto está muy bueno, como quiera lo voy a coger. ¿Te fijas? Que no fue como que se le olvidó, no fue como que un desliz, sino que él lo hizo a sabienda de que no. Estaba consciente. De pronto dijo, no, Dios dijo que pero esto está muy bueno Exactamente. para votar. La La palabra, palabra, la la palabra palabra de Dios, la en palabra de ese Dios dice, habla, la palabra, hermano. la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Le es Es pecado. pecado. Exactamente. Esos son los perversos. Amén, eso le iba a decir. Esos Y, son los perversos. y según el motín, la palabra reveló que también él se dejó seducir por el mismo pueblo, Sí. conociendo él como rey, lo que tenía que hacer, porque fue un mandato del profeta. Amén. Ahora, exacto. Ahora, esta es la penúltima, creo, sí. ¿Qué respuesta dio David ante la maldición de Simei? Recuérdese que David fue maldecido por Simei. ¿Qué respuesta dio él? Él dijo Él le dijo, que lo si él dejara. así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Él aceptó. Exacto. Él dijo que Jehová dejara lo que ha maldiciera. dicho. Oye, Jehová lo ha dicho. Quizá Jehová mire mi aflicción y me haga bien por su maldición. Oye, eso está muy fuerte, mi amado. Cuando yo leí eso, yo dije, óyeme, en otras palabras, David estaba de acuerdo que le cayera la maldición, precisamente para que Jehová lo mire en medio de eso. Eso está muy fuerte. Varón, de ahí viene el salmo cuando dice que es mejor ser juzgado por Jehová y no por el dedo de la boca de los hombres, Tanto, sí. porque alcanzaré de su De misericordia. su misericordia. Exactamente. Tremendo. Ahora, ¿cuál fue el consejo de Aitofel? Dios mío. ¿A quién? ¿A Absalón? El cuál fue de Aitofel a Absalón. ¿Cuál fue Que el consejo? tomara la concubina de su padre y que la tuviera ante todo el público para que así supiese que realmente entre él y David no hay nada, Que Amén. llegara. pura rebelión. Así mismo es. Dormir con las concubinas de David públicamente para afirmar su poder. Excelente. Ahora, ¿dónde sucedió la humillación pública? Allá en el palacio, ¿En qué lugar? En Hebrón. Terraza, en la En el- terraza, arriba, arriba donde mismo como públicamente. ¿Y a qué? Betsabé. Exacto. ¿Y qué? Exacto. Exactamente. Sobre el terrado del palacio, el mismo lugar que pecó con Betsabé. Tanto, Eso vámonos es, a la genealogía ahí. eso es Tremendo. terrible. Eso es terrible, mi Hay amado. algo oculto aquí. ¿Usted me entiende? Esos son detalles que a veces usted lee la Biblia y la pasa así por arriba, pero ya ahí nosotros entendemos muy bien. En resumen, ya terminamos. El camino de la fe no siempre es glorioso ni fácil, mis amados. Hay momentos donde Dios permite humillación, Dios permite la traición para traer el corazón. Pero en todo eso hay esperanza para los que confían en Él. La frase. La frase, sí. Esa es la que estaba esperando. Sí, la frase. Gloria a Dios, sí. Es poderoso, mi amado. La prueba del camino revela el corazón del justo. Señor, lo creo. En todo el camino, la prueba que tiene el justo va a revelar exactamente todo lo que hay en el corazón. Mira, la humillación y la traición que había en David reflejó un corazón manso, humilde, un corazón sin orgullo. Eso fue lo que reveló en David. Si se somete a Dios, su esperanza no será avergonzada. Si usted está pasando por prueba y yo estamos pasando por prueba y nos sometemos a Dios,
Amado, la esperanza no nos va a avergonzar porque Dios va a cumplir. Siervos del Altísimo. Varón, no voy a decir la frase, varón. Se la voy a repetir. La que Con, cuando empezamos, con, cuando empezamos, sí. Se la voy a con todo repetir. y lo que usted estaba leyendo ahora, Se la voy estaban a, esperando ese chico. Amén, amén. se la voy a repetir. El que se humilla bajo Santo. la mano de Dios no necesita defender su honor. El cielo Delicia, hablará ¿no? por él. Santo. Oiga. El cielo hablará por él. Sí. Tremendo. Y con evidencia, mis hermanos. Lo que tu boca no hace, lo hacen los hechos que Dios refleja en ti. Se lo voy a mandar ahí en el grupo. Ya, sí. Me van a poner en el estado John. Yo ahora soy una copia. Me faltaron unos cuantos, pero Espérese. fuerza, señor. Espérese, ese no. Después del pan, Claro. después del pan unos cuantos varón, pero después ya. Lo voy a hacer en una imagen mejor, está bien. Lo voy a hacer en una imagen. Eso. Para poner en el Sí, estado, ahí varón. sí. Para poner en el estado, varón. Sí. Ya dijo Javinson. Sí. Santo. Se lo voy a mandar en una imagen ahora ahí. Gloria a Dios, sí. Bueno, yo no pedí permiso, pero el varón dijo que a quien creamos que esto lo puede ilustrar, que no seamos mezquinos. Y yo hace rato que estoy poniendo estado. Amén. En nombre de Jesús. Familia, vamos a orar para así finalizar este tiempo. Ya de mañana seguimos con el capítulo 17. Pido también sus oraciones, mis amados. Me toca llevar la palabra este sábado en la iglesia, así que pido su intervención para que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios, sí, amén. Es así. Hermano John, despídanos en oración, por favor. Sí, hermano, gracias. Amén.